Ministerio de Educación. Buenas noches con todos, sean Hola, ustedes hola, bienvenidos. hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este evento, a esta asesoría. Este, a todos los miembros de la comunidad de práctica le pedimos por favor que ya vamos a dar inicio a la asesoría, ¿no? Cuyo nombre es Estrategias Pedagógicas para el Logro de Competencias, ¿no? El día de hoy nos acompañan Wilfredo Quispe y Hugo Tarqui de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Asimismo, también nos acompaña Lourdes Álvarez de la Dirección de Educación Básica Alternativa. ¿Sí? Entonces, iniciamos con la presentación de Wilfredo Quispe. Alin punchaw, alin wata, alin kausay, huayque panaykuna, kankunapaj, napayukuyniko, liu son kuiko ukumanta. Alilan haykuykamuchis kay yachana wasi ukuman. Muy buenas tardes, queridos amigos, colegas, especialistas de las direcciones de educación Kankunapaj, Sumaj, Payukuyniko. Vamos a empezar esta ponencia o este conversatorio con ustedes, pero sí vamos a señalar, por favor apaguemos los micrófonos por el momento, luego tendremos la opción de participar, para que este evento pueda salir de manera muy exitosa. Bien, entonces con el permiso de ustedes vamos a proyectar el PPT. Muy bien. Estrategias pedagógicas para el logro de competencias en educación intercultural es la temática que nos han encargado a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Bien, queridos colegas, especialistas, participantes de este evento, es importante señalar que el año 2020 para todo el Perú y para todo el mundo se convierte en un periodo, en un hito histórico importante, de grandes retos, sobre todo para los sistemas educativos del mundo. En ese sentido, todos los sistemas educativos del mundo, de todos los pueblos, de todas las naciones, están empezando a replantear su mecanismo, su sistema de educación para responder a la demanda educativa de sus distintas realidades. Si bien el 2020 la pandemia nos agarra de manera muy sorpresiva y inmediatamente la respuesta del Estado, del Ministerio de Educación, ha sido pues una respuesta rápida también con una modalidad de educación virtual remota de emergencia. Cuando decimos educación remota virtual de emergencia, significa que son estrategias inmediatas, estrategias rápidas para responder a esta realidad o a este desafío que nos tocó vivir. Pero para el presente año ya tenemos algunas actividades, algunos horizontes ya planificadas y consolidadas. De tal manera que vamos a, en este momento, hablar sobre la propuesta pedagógica de educación intercultural a distancia, semipresencial y presencial. Y para armar, para consolidar toda esta estrategia, esta propuesta de respuesta del Ministerio de Educación a la educación en esta coyuntura, hay que recordar algunos antecedentes de nuestra historia. Ustedes recordarán, algunos de los colegas o la mayoría de los colegas se han enterado, han leído nuestra propuesta pedagógica de educación intercultural bilingüe de calidad hacia una educación intercultural. Esta propuesta se publica el año 2013 y se convierte como una herramienta pedagógica y una herramienta de gestión para las escuelas de educación intercultural. Y luego, el año 2018, se aprueba el modelo de educación intercultural bilingüe, el modelo de servicios de educación intercultural bilingüe. Estas propuestas básicamente se enmarcan dentro de enfoques. Uno de los enfoques tiene que ver con la interculturalidad como una realidad de alcanzar ese diálogo, ese acercamiento a una diversidad o en un contexto tan diverso.
También, por otra parte, el mantenimiento y desarrollo de las lenguas, en este caso, tanto las lenguas originarias como el castellano. Y un enfoque importante, el buen vivir tierra y territorio, que nos va a dar una orientación, un horizonte hacia una ciudadanía intercultural desde la práctica de este paradigma. No como un paradigma a recuperar o a construir, sino un paradigma a recuperar de la vivencia de nuestros pueblos originarios, tanto de la zona amazónica y la zona andina. Bien, queridos colegas, entonces, teniendo este horizonte hacia dónde es nuestro punto de llegada, para este año hay avances importantes desde el Ministerio de Educación. Si vamos a hablar de la resolución viceministerial, la 093, allí nos están planteando situaciones de aprendizaje en esta nueva coyuntura. Bienestar socioemocional, convivencia en la familia, el cuidado de la salud y ambiente y la sobrevivencia, uso del tiempo, ciudadanía y el bien común, que ustedes conocen muy bien esta normativa. Todo este intento, en el caso de educación intercultural bilingüe, nuestro modelo nos señala tres formas de atención. Una de las formas y la experiencia de aprendizaje tiene que responder a la educación intercultural de fortalecimiento lingüístico y cultural, a la educación intercultural de revitalización cultural y lingüística, a la forma de atención de educación intercultural urbana. Y para ello hay varias herramientas, aplicativos en lengua originaria de castellano. Por ejemplo, si vamos a señalar a educación primaria, para fortalecimiento cultural y lingüístico, tenemos Colena, Mamaro, herramientas pedagógicas que van a ayudar a mejorar o a situar los aprendizajes de los estudiantes. Y si vamos a hablar de educación primaria y secundaria, igual el castellaneando, que es otra herramienta para aprender o para fortalecer el castellano de los estudiantes. Asimismo, para EIB de revitalización cultural, tenemos el Chungo y Wiñay, que son herramientas pedagógicas que va a ayudar bastante en este proceso de aprendizaje virtual, donde no está el maestro en la vivencia en el aula. Sin embargo, estos materiales sí les va a ayudar bastante. Y por otra parte, tenemos las herramientas de aplicación, aplicativas en castellano y lengua originaria, y estas herramientas van a dar un refuerzo porque se trata de que los estudiantes aprendan bien los contenidos curriculares a partir de sus experiencias, de su propia iniciativa o de su propio interés. Entonces tendrán que investigar, profundizar conocimientos y además ampliar. Entonces, estas herramientas van a tener esa característica de reforzar, de ayudar o motivar en la investigación, de ampliar conocimientos, y también las competencias de las tecnologías de comunicación va a ayudar bastante. Hay muchas herramientas y todo ello tratando de que nuestros estudiantes logren un aprendizaje situado. ¿Por qué decimos aprendizaje situado? Porque parte de su propia experiencia, parte de su entorno más natural, de su entorno más cultural. Aprendizaje autónomo, desde luego que sí, autónomo, porque ahora más que nunca los estudiantes están empezando a aprender de manera autónoma. Los chicos en la ciudad bastante hacen la consulta al internet, a las páginas que existen en el internet, igual la indagación en las comunidades indígenas andinas. Bueno, es un aprendizaje no solo un aprendizaje individual, un aprendizaje en grupo, en la familia, aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje desde el error constructivo. Entonces son los principios que los chicos van generando en este proceso de su experiencia educativa y en esta nueva coyuntura de educación, de la modalidad de educación virtual.
y todo ello vamos a ir aterrizando de repente ya con una educación semipresencial y la educación presencial. Igualmente, todas estas herramientas, estas propuestas nos van a servir de todas maneras. Y luego, lo que debemos tomar en cuenta, queridos maestros, justamente es el perfil de egreso. El desempeño laboral del maestro es justamente mirar este perfil, y el perfil de egreso. Ustedes conocen perfectamente, hay 12 competencias. Estas 12 competencias, lo que vamos a mirar o resaltar en la experiencia de educación intercultural es sobre todo la comunicación, o sea, que los jóvenes o que los niños de educación básica regular logren comunicarse tanto en su lengua materna, en castellano, y una lengua extranjera, que puede ser el inglés o francés. De tal manera que aquí tenemos que revertir ese estereotipo que muchas veces nos dicen: la educación intercultural es solo para los pueblos indígenas. La educación intercultural solamente te enseña a hablar en su lengua originaria. Entonces, no es así. Es más bien desarrollar las competencias del niño en un contexto multicultural para que este niño o este grupo de jóvenes puedan desenvolverse con bastante naturalidad, ya sea en el Perú o en el extranjero. Entonces, hablamos de una competencia lingüística del estudiante. Y por otra parte, aquí el reto es que los estudiantes traten de indagar, comprender el mundo físico que les rodea, es decir, alcanzar ese diálogo intercultural, la construcción de saberes interculturales, es decir, desde nuestros saberes locales, desde nuestra propia cosmovisión, desde nuestra propia lengua, tenemos que estar en las condiciones de alcanzar ese diálogo intercultural, ese diálogo de saberes con la ciencia, con las disciplinas científicas, con las disciplinas científicas que de hecho lo avala el currículo, avala las academias y la ciencia moderna. Entonces, estaríamos hablando de desarrollar competencias interculturales, de desarrollar una ciudadanía intercultural, y para ello, un primer punto de partida es siempre, queridos maestros, partir de esa realidad. Esa realidad donde nosotros nos situamos es la descriptiva, es decir, la situación real de la diversidad multicultural, pluricultural, además compleja. Compleja, ¿por qué? Porque todavía en esa realidad, en esa gran diversidad, donde nosotros deberíamos estar muy felices de tener más de 48 lenguas, más de 55 pueblos, muchas maneras de ver el mundo, muchas formas de curaciones, muchas formas de tener valores culturales. Más bien, hay procesos de jerarquización de epistemologías, jerarquías lingüísticas, jerarquías étnicas, desde esa posesión de raza, desde la religiosidad y desde las formas incluso de procedencia, ¿no? La sierra o la costa o lo provinciano o, la, o digo desde la altura o desde la ciudad. Bueno, entonces esa compleja realidad, además ahora se agrava con la pandemia, con el COVID-19 y lo que va ocurriendo a nivel global. Entonces, toda esa mirada, bien, decía entonces esa realidad cultural, realidad geográfica, realidad del mundo, obliga pues a nosotros ser personas competentes en un mundo cambiante, en un mundo cada vez global, interconectado. Entonces, el actuar competente intercultural en un contexto real o simulado, en el caso de educación, cuando se trata de la pedagogía, debe responder a esas necesidades del contexto. Y a los maestros, a los docentes,
corresponde por función hacer una buena planificación. Una buena planificación garantiza un buen proceso pedagógico, un buen proceso metodológico y una buena evaluación de aprendizajes de nuestros estudiantes. Y en este proceso de la planificación curricular, de la planificación de la experiencia de aprendizaje, en este caso es importante tomar en cuenta las situaciones y actividades socioproductivas del calendario comunal. Nuestros procesos de aprendizaje tienen que responder a esa realidad del contexto, como decíamos hace un buen momento. La caracterización socio- y psicolingüística de los estudiantes. Además, las características o las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y todas las competencias a desarrollar, en este caso lo que está prescrito en el currículo nacional. Estas experiencias de aprendizaje consensuadas y articuladas entre las diferentes direcciones del Minedo, en este caso son respuestas a esa necesidad, y en el caso de estas experiencias de aprendizaje, todas las direcciones han consensuado, de tal manera que corresponderá, si esa educación intercultural, de acuerdo a su modelo o a otro modelo, a contextualizar de acuerdo a su situación. Asimismo, en las estrategias multicanales o en la estrategia multicanal de Aprendo en Casa, contamos con la web, radio, tabletas y todo ello con la misma experiencia. No es que en la web haya otra experiencia y en la radio hay otra experiencia y en las tabletas no. Es una sola experiencia en distintas herramientas pedagógicas que nos van a ayudar a lograr esas competencias que habíamos descrito. De acuerdo, por supuesto, de acuerdo a su particularidad. Y se considera, pues, 10 experiencias durante el año a tomar en cuenta, y estas experiencias de aprendizaje son posibles de ser desarrolladas desde la diversidad local, regional, nacional o mundial. Es decir, si nosotros quisiéramos responder un problema, digamos, un problema de la pandemia, por ejemplo, desde mi localidad, tal vez podría responder con algunas alternativas de la medicina tradicional, y en diálogo con la medicina farmacológica es posible. Entonces, tenemos que tener una apertura bastante amplia. Aquí lo que estamos mostrando es el calendario. El calendario que nos va a dar una orientación, el calendario que nos va a ubicar en un contexto donde se desarrolla la educación. Entonces, tanto en el mundo andino como en la zona amazónica o en el contexto urbano, siempre hay una forma de organización, hay un hábitos, hay una manera de vida, y esta forma de vida, de actuación comunal, por ejemplo, en la zona andina, es pues una característica muy relevante a tomar en cuenta en nuestros procesos de aprendizaje. De tal manera que en un mes, por decir que si estamos en la cosecha de papa, la comunidad está en la cosecha de papa. Los niños están pensando igualmente en la cosecha de papa. Y al profesor se le ocurre dictar otro tema que no esté ligado a esta actividad. Entonces estamos desfasados de esta realidad. Estamos desarticulados de los intereses de los niños. Por eso es importante aquí ratificar y ponderar la importancia del calendario comunal. Estas experiencias de aprendizaje, como verán, va a tener sus características propias de acuerdo a cada región. De cada región tiene su particularidad. En la zona de Piura tendrá su propia particularidad. Lima, por supuesto, tiene sus propias características. Entonces, no es una mirada, digamos, homogénea, un tratamiento igual para todos, sino hay que dar su particularidad, su especificidad a cada experiencia de aprendizaje. Y teniendo esa manera de
de concepto, de trabajo en la parte de la planificación de las experiencias de aprendizaje. En el caso de educación intercultural, en el caso de la política de educación intercultural y con su modelo con su modelo de servicio de educación intercultural, aquí lo que corresponde es, sobre todo en la parte de las estrategias, eh, trabajar desde el diálogo de saberes. El diálogo de saberes vamos a entender como la relación, un proceso dinámico de enriquecimiento equitativo y permanente entre sistemas de saberes, conocimientos, diferentes tradiciones culturales, que va a dar un soporte a un nuevo conocimiento, y este conocimiento tiene que servir al estudiante y a la sociedad, ¿Y entre qué tradiciones de saberes, conocimientos se puede hacer ese diálogo de saberes? Pues el diálogo de saberes tiene que darse entre los saberes andino-amazónico, afroperuanos, el conocimiento científico en sus diferentes paradigmas, las culturas milenarias, sabidurías, la sabiduría femenina, de los abuelos, de la naturaleza, del cosmos, la sabiduría popular, de los grandes sectores urbanos, rurales. Es decir, todos los grupos culturales tienen conocimientos, todos los grupos de personas portamos conocimiento. Por consiguiente, los estudiantes llegan a la escuela portando un conocimiento. La comunidad tiene sus conocimientos, pero desde un paradigma o desde una mirada, digamos, estereotipada, generalmente decimos, no, en la comunidad no tienen conocimientos porque ellos no tienen una alfabetización escrita. Por consiguiente, no podrían estar a la altura, digamos, de la ciencia, a la altura de la tecnología moderna. Pero es una mirada reduccionista, porque también en el pueblo andino, en la Amazonía, hay tecnología, hay ciencia, hay saberes, y esto hay que relevarlo para poner en diálogo. Para que el diálogo de saberes pueda resultar tan importante como estrategia, como tratamiento en la pedagogía intercultural, tenemos que ver de que este diálogo nos sirve para visibilizar conocimientos. Decía de que nuestros conocimientos están invisibilizados, están, digamos, más bien puestos a un lugar más de agricultura o casera, y nosotros tenemos que dar relevancia, y ello significa profundizar. Profundizar va a implicar adentrarse al conocimiento, a la sabiduría de estos pueblos. Por decir, ¿qué significa pues las señas, los señaleros, los rituales que hacen los pueblos, los sabios? ¿Qué significa pues un tejido? ¿Qué mensajes tiene ese tejido? ¿Cómo podemos aprovechar para curar una enfermedad simplemente con un tejido? O sea, hay mucha sabiduría, lo que pasa que no estamos profundizando. Además, el diálogo de saberes nos va a permitir transformar una escuela homogeneizadora, monocultural, hacia una educación intercultural de calidad con pertenencia lingüística. Es decir, si la escuela simplemente es la pizarra, el lápiz y el papelote y el plumón, y en los mejores casos ahora con la computadora, pero pareciera que seguimos con la misma metodología, sin tomar en cuenta estos conocimientos propios de los pueblos indígenas, del saber popular. Y estos conocimientos nos permiten responder a desafíos y retos inmediatos y lograr fines, propósitos que nos permita construir sociedades plurales, justas, equitativas y preservar la vida en el planeta. Entonces, como verán, queridos maestros, visibilizar, transformar, responder a los desafíos y retos inmediatos. Eso más o menos es el propósito del diálogo de saberes. Bueno, aquí ya nos está señalando un aspecto bien interesante en la planificación y en la programación. Vamos a tener, perdón, creo que se saltó el PPT. Perdón. Sí, entonces, para ya un poco ir aterrizando a las estrategias metodológicas de aprendizaje,
Es importante aquí mirar, sobre todo, la educación intercultural va a implementar procesos pedagógicos desde las propias formas de aprendizaje, desde las propias formas de crianza de la familia, de la comunidad, su espiritualidad, y usando la lengua materna de los niños. Sobre todo esto va a permitir de que no se puede educar pues en un contexto desde una, digamos, desde un contenido fuera de su interés. Entonces, la educación intercultural o la pedagogía intercultural nos está señalando, y esto, si vamos a revisar, por ejemplo, los autores clásicos de la pedagogía y psicología como Ausubel, Vygotsky, nos van a decir, siempre tenemos que enseñar desde lo próximo, desde lo inmediato. Entonces, para ello, en la pedagogía intercultural como estrategia estamos utilizando las vivencias. Las vivencias nos van a permitir, sobre todo, esa práctica, el hacer, aprender haciendo, no solo aprender conociendo desde la exposición como ahora lo que estoy haciendo con ustedes, sino una vivencia en la chacra, en el techamiento, en la fábrica o en la visita a la posta médica o en un debate electoral, en situaciones de aprendizaje. Y el juego, con otra estrategia metodológica, el juego va a ser una estrategia no solo pedagógica, sino también en la actividad agrícola laboral. Siempre el juego es parte de la vida en el mundo andino, tanto amazónico. Entonces, creo que los niños mejor van a aprender jugando, mejor van a aprender bailando, mejor van a aprender cantando, y para ello tenemos aprendizaje en los cuadernos, en los trabajos o en los cuadernos de trabajo para fortalecimiento cultural y revitalización cultural. Contamos con herramientas, cuadernos, también las fichas de autoaprendizaje, Jungo Wiñay. Tenemos el acceso al mundo escrito, letrado, recursos digitales. Para los niños cuando tienen internet ya están de vuelta, están ingresando a la información antes que el docente, ya se han informado, sobre todo los chicos en la secundaria. Ya están de vuelta frente a un tema que el profesor todavía está dudando y está por dictar, ellos ya saben. Entonces, es una gran ventaja la tecnología, ¿no? Los medios digitales para generar aprendizaje. Y también una de las estrategias que vemos como relevante es el diálogo con los abuelos, abuelas, y el uso de los audios. Ahora en la pandemia había que grabar testimonios de nuestros abuelos. ¿Cuántos abuelos se están yendo, están falleciendo en esta coyuntura? Y con la muerte de nuestros abuelos se va toda esa gama de sabiduría. Todos los conocimientos van a desaparecer cuando el momento o en el momento cuando mueran nuestros abuelos. Y también tenemos la estrategia de aprende en casa se complementa con radio. Aquí tenemos varias experiencias de aprendizaje, programas de radio, tanto en TV, como decíamos hace rato, con el mismo contenido, bueno, contextualizando en cada zona. Por ejemplo, acá en el mundo amazónico, tanto en el mundo andino, para el tercer ciclo, nos van a decir el título de experiencia de aprendizaje que va a ser transmitido en radio. Por ejemplo, escojamos actividades en familia para fortalecer nuestra convivencia en la recolección de frutos. Y en la zona andina vamos a decir, escogemos actividades en la familia para fortalecer nuestra convivencia al cosechar los productos verdes en la chacra. Y así ustedes van a encontrar una serie, digamos, de alternativas para poder trabajar con nuestros estudiantes. Estas experiencias de aprendizaje van a tener o vamos a tener que garantizar con algunas condiciones para desarrollar o para poner en práctica como docente en aula. Las experiencias, desarrollar estas experiencias de aprendizaje elaboradas por la DEIF. Es decir, podemos, en el caso del contexto andino-amazónico o urbano, desde el modelo de educación intercultural bilingüe,
están elaborando estas experiencias de aprendizaje, si coincide con mi realidad sociocultural, es justamente casi muy similar lo que me dicen, lo que me indican los amigos de la TI, entonces puedo aplicar, puedo desarrollar sin ningún inconveniente. Pero también me permite diversificar estas experiencias de aprendizaje a las situaciones más cercanas de mi realidad, de acuerdo a la característica, de acuerdo al nivel de aprendizaje de mis estudiantes. Estoy en la potestad de adaptar, adecuar, aproximar a mi realidad. Y también nos da esa posibilidad de diseñar nuevas experiencias de aprendizaje de acuerdo al contexto. Ninguna de estas formas de repente está más próximo a mi realidad. Entonces, docente como docente, creativo, innovador, además con grandes retos, lo que hago es diseñar estas experiencias de aprendizaje de acuerdo a mi contexto. Bien. Acá vamos a señalar una ruta, un ejemplo que ponemos aquí, una ruta de actividades para diversificadas para la experiencia. Por ejemplo, si es para el portafolio, por decir, la actividad 2 que dicen mejorar los huertos comunitarios. Probablemente el problema es que el huerto no tiene un cuidado, abandonado, o necesito este espacio para cultivar las plantas medicinales, las flores. Trabajo con mis estudiantes y para ello tengo retos de mejorar mi huerto comunitario a partir de incorporar hortalizas, plantas medicinales. Entonces, ahí planteo ese reto y como producto voy a alcanzar digamos, a un huerto comunitario y para ello hay actividades, ¿no? Hay tareas. La primera tarea aquí, por ejemplo, dice, reconocemos las características de nuestro suelo para cultivar hortalizas, plantas alimenticias de la zona. Tarea 2, evaluamos si el lugar donde se encuentra el huerto comunitario es más adecuado o necesito hacer otro huerto, ¿no? Entonces son actividades que acompañan a este proceso. La tarea 3, seleccionamos hortalizas y plantas medicinales, materiales y alimentos para mejorar los huertos comunitarios. Bueno, son actividades que ustedes conocen, queridos colegas, estas actividades que nos permiten, o sea, la planificación nos permite eh, llegar al producto siempre de manera responsable. Por eso es importante recalcar un trabajo disciplinado, un trabajo organizado, un trabajo donde también no solo participa el alumno, ahora participa el padre de familia, participan los sabios, puede participar un ingeniero, puede venir un ingeniero, digamos, agrónomo, o alguien de repente de la comunidad para que me ayude. Entonces, la educación creo que aquí ya no es tanto de la responsabilidad solo del docente, sino de todos los actores implicados en esta ruta. Bien, ya casi para ir cerrando nuestra presentación, vamos a señalar aquí la parte de la consolidación. Es decir, todo este esfuerzo, esfuerzo desplegado desde el Ministerio de Educación, que han presentado, que hacen ese esfuerzo de hacer los guiones, de grabar, de editar los audios para el programa de radio, de preparar las fichas de autoaprendizaje, los cuadernos de aprendizaje. Se moviliza bastante esfuerzo, se moviliza tiempo, también recursos, y entonces todo ello, ¿dónde vamos a mirar los resultados? Entonces vamos a mirar los resultados cuando vamos a decir la consolidación de los aprendizajes. Entonces la consolidación de los aprendizajes no es más que
conocer al estudiante desde su desempeño, a partir de su empeño. Es importante salir de una práctica más convencional, digo eso siempre entre comillas, convencional entre la cátedra, digamos, del profesor, el profesor que sabe y el alumno no sabe, dicta clases, desde la pizarra, o en lo mejor, como decía hace rato, el plumón o la pizarra. Conocimiento, sí, es importante que conozca, pero lo importante también es aprender a hacer, a hacer. Es decir, que el estudiante esté capacitado, esté, en este caso, en la capacidad de responder a un desafío, en la capacidad de resolver un problema utilizando sus conocimientos, sus habilidades, su manera de ser y también su actuar. Y el ser del estudiante, el ser de los niños y niñas y jóvenes de los pueblos o de la educación intercultural es un ser sin prejuicios. Es un ser que se reconoce como parte de un pueblo que no reniega por su cultura, por su raza, por su apellido, más bien se siente orgulloso de esa riqueza cultural, se siente más bien orgulloso de ser parte de un país multicultural, pluricultural. Entonces, es importante conocer, es importante el saber hacer y es importante el ser, el ser, el ser. Y todo ello nos permite, pues, actuar competentemente en un mundo global, en un mundo cada vez desafiante, y para ello desarrollamos, pues, las competencias. El estudiante tiene que estar en las condiciones de resolver problemas, en las condiciones de integrarse a ese mundo, a integrarse, ¿no? En la capacidad de hablar con el chico de la ciudad, con un visitante extranjero, sin prejuicios, de igual a igual, sin ningún estereotipo, estigma, de igual a igual, siempre en el marco de respeto, eso sí, con el marco de respeto. Y en la consolidación de las experiencias de aprendizaje, vamos a tomar en cuenta la valoración y uso del saber local. Si no hemos incorporado el saber local, la tecnología propia, la espiritualidad, el territorio, nuestra historia propia, la tecnología propia. Ese gran reto nos corresponde a nosotros como maestros recuperar, entrar a un proceso intracultural para luego salir a ese diálogo de saberes, a un proceso intercultural. Y consolidación de aprendizajes, claro. Entonces, esas condiciones hay que tomar en cuenta. Bien, ya esta es la lámina final. Aquí, monitoreo para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Aquí nos señala tres actores importantes: la DRE, la UGEL, las instituciones educativas del IDE. La DRE, ¿qué es lo que hace en este proceso, en este nuevo reto? Plantea alineamientos y mecanismos para el monitoreo pedagógico. La UGEL asesora, monitorea el desarrollo de las experiencias de aprendizaje en las instituciones educativas de su ámbito. Y la institución educativa, asesoría pedagógica a los docentes de parte de los directores, en este caso, para garantizar esos procesos de aprendizaje. Bien, queridos colegas, creo que hemos llegado a la hora, nos hemos pasado la disculpa del caso, pero igual la idea era más o menos situar cómo estamos trabajando en educación intercultural, con qué enfoque, cuál es el tratamiento metodológico y qué estrategias, qué esfuerzos venimos desplegando, y ustedes, queridos colegas, esto podrán ampliar en la información con las herramientas que vamos a proporcionarles a cada uno de ustedes. Bien, muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir estas estrategias que se están implementando. Asimismo, vamos a seguir con la asesoría. Ahora vamos a presentar
a la profesora Lourdes Álvarez, de la Dirección de Educación Básica Alternativa, quien nos va a compartir también cuáles son estas estrategias que están implementando. ¿Sí? Adelante, Lourdes, ¿me escuchas? Sí, Anita, sí, ¿me escuchan? A mí sí, ¿no? Correcto, Sí. gracias. Sí, gracias, Anita. Bueno, buenas noches con todos los que están en estos momentos conectados. Quien le habla es la especialista a cargo del programa de alfabetización de la DEVA. El día de hoy o esta tarde, esta noche, les voy a comentar sobre la experiencia que venimos trabajando con lo que es el programa de alfabetización, ¿no? Un programa de alfabetización que es parte de la modalidad de la educación básica alternativa. El programa de alfabetización, como le venía diciendo, es un programa, ¿no?, de la modalidad de la educación básica alternativa. La educación básica alternativa atiende dos programas, el programa de P baja y el programa de alfabetización. El que está a mi cargo y la experiencia en territorio, ¿no?, en un territorio rural, es el programa de alfabetización, ¿no? Es un programa que atiende a personas jóvenes, adultas y adultas mayores de 15 años. Estas población son aquellos que no accedieron al sistema o no concluyeron su educación primaria. Este programa les permite terminar y lograr llegar a un nivel alcanzado de una equivalencia a un ciclo intermedio, que estamos hablando de una primaria completa, ¿no? El programa de alfabetización, ¿no?, permite que nuestra modalidad, a partir de esta propuesta o de este encargo, permite lo que es trabajar el programa de alfabetización y continuidad educativa, ¿no?, a través de una resolución o en el marco de la resolución, la 063, donde van a dar todas las normas y orientaciones para el desarrollo del programa de alfabetización y continuidad educativa, mediante lo que se puede atender a una atención directa o indirecta. Una atención directa cuando nosotros desde el Ministerio de Educación damos la selección de un equipo base, ¿no?, con presupuesto para atenderlo. Una atención directa cuando hacemos esas articulaciones o convenios con entidades, instituciones privadas. Podemos atender también y formar lo que es círculos de aprendizaje para atender el programa. ¿Por qué les hablo de todo este previo? Cuando queremos nosotros que es dar condiciones para un proceso de logros de aprendizaje, tenemos que preparar el ambiente, el campo donde se van a desarrollar estas estrategias, donde se van a desarrollar estas actividades, ¿no? Y toda esa organización lo hace lo previo, el programa de alfabetización, ¿no? Como le venía diciendo, este programa va a atender y le va a dar la oportunidad a este estudiante de culminar su educación primaria. A este estudiante de 15 años que puede seguir y continuar sus estudios y hacer carreras técnicas hasta universitario, porque eso le permite. Hacemos la primaria completa y le damos pase a la secundaria y puede continuar con sus certificaciones a lo que es las carreras técnicas superiores. Este programa, para poder planificar, se hace una intervención focalizada, de preferencia en la zona Braille. Hace una población focalizada de personas adulta mayor, de personas privadas de libertad y de población con lengua originaria. El programa también para este año, ¿no?, atiende en regiones como se conforma lo que es el BRAE, ¿no? El BRAE que se trabaja con 5 regiones que estamos hablando: Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Apurímac. Asimismo, también atendemos otras regiones que es Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Piura, Puno, Pasco, Tumbes, Huánuco, Ica, La Libertad, San Martín, Loreto, Lambayeque y Lima Metropolitana. Este año, por el presupuesto que contamos, atendemos un total de 19 regiones. El programa también, para poder conducir todo este proceso, ¿no?, cuenta también con un equipo base de recursos humanos, ¿no?, que es de un coordinador distrital, de un facilitador y de un acompañante. Este grupo humano son los que desarrollan, acompañan durante todo el desarrollo del proceso. La meta de atención para este 21, ¿no?, tenemos
11.402 estudiantes matriculados, ¿no? 749 facilitadores que van a ser los docentes que van a atender a estos estudiantes. 111 acompañantes que son a cargos de círculos de aprendizaje por medio de contactos de redes, ¿no? Es una estrategia de liderar un maestro que pueda hacer el proceso de acompañamiento pedagógico a un grupo de facilitadores. Y también contamos con 35 coordinadores distritales, como es en zona, ¿no? En comunidades, en distritos y a veces anexos muy alejados, requerimos de un coordinador distrital que pueda hacer el enlace, la conexión tanto pedagógica, tanto administrativa, tanto institucional, que pueda hacer las coordinaciones tanto con los gobiernos locales, ¿no? Y lo que son desde el Ministerio de Educación con los especialistas. Con ellos estamos hablando que lidera la parte de gestión, lo que son nuestros coordinadores distritales. Asimismo, en todo este proceso de preparación del programa de alfabetización, ¿no? También brindamos la asistencia técnica a este equipo base. Este equipo base inicia con una preparación, inicia con un acompañamiento de orientaciones de acuerdo a cómo vamos a atender para este periodo de atención de 5 meses, ¿no? Cómo vamos a desarrollar todo este proceso de lo que es la parte del proceso pedagógico. Entonces reciben una asistencia técnica al inicio y durante el proceso del periodo de atención y al cierre de lo que es el periodo promocional. El programa también, en toda esta preparación, brinda a los estudiantes módulos básicos de la EVA, que son los materiales educativos de textos y portafolios por grados y ciclos. También se cuenta con materiales de textos y portafolios para atención en lenguas originarias, como es en Aymara, en Quechua Chanca, en Quechua Collao y en lo que es Aguajún. Asimismo, también este año hemos podido sacar lo que son los materiales, textos y portafolio para población adulta mayor, ¿no? Y a todo este material educativo acompaña unos kits de útiles también que se les es entregado a los estudiantes, como son sus cuadernos, sus lapiceros, ¿no? Sus reglas, un kit que le permite trabajar en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Como sabemos, ¿no? A todos creo que nos sorprendió lo que es el año pasado, ¿no? Frente a esta suspensión del servicio educativo, de lo que veníamos trabajando en forma presencial, porque el programa, de acuerdo a la 063, es una atención presencial por la población que contamos en lugares, en comunidades y anexos muy inhóspitos, muy alejados, ¿no? Pero frente a esta suspensión de servicio por la situación de pandemia que pasaba el Estado, ¿no? Tuvimos que también organizarnos para una atención remota, una atención de forma a distancia y a través de la estrategia Aprendo en Casa. Nuestra fortaleza en este Aprendo en Casa fue más la radio. Una radio, una conexión, una conectividad que llega en la mayoría de nuestros estudiantes. También se implementó lo que es la plataforma web, ¿no? Que era más uso del maestro, un recurso para el estudiante, pero que era más uso para el maestro, ¿no? Que permitía también trabajar con los estudiantes. Entonces, para este periodo 2021, también vamos a continuar o estamos continuando con lo que es la estrategia Aprendo en Casa, con este material y recurso que nos ofrecen desde el Ministerio de Educación para poder llegar y a poder apoyar este proceso tanto a los facilitadores y puedan continuar los estudiantes con su educación. Este año también estamos con la radio y con la plataforma web, ¿no? Para poder trabajar. Como le venía diciendo, los estudiantes atendidos en el programa de alfabetización son matriculados a un SEBA y se rigen de toda norma del sistema educativo. Son estudiantes. A veces, cuando la palabra habla programa, creemos que es un programa que no está dentro del sistema educativo. Está dentro del programa, está dentro del sistema educativo. Por lo tanto, se rige a toda norma del sistema.
Pasamos, Anita, pasamos. Debido a eso, en todo este proceso de organización, tenemos que llevarnos también, ¿no? Conducirnos de acuerdo a lo establecido en la 193, ¿no? La atención del pase también se organiza de acuerdo a lo que se da las indicaciones para poder atender este periodo 2021 que todavía jala o arrastra del 2020, ¿no? Una situación en que nuestros estudiantes no concluyeron algunos con niveles aprobados, ¿no? Y otros que todavía faltaban un proceso de refuerzo. Entonces, frente a esa situación, también el programa tuvo que plantearse en una atención a unas etapas de consolidación de aprendizajes y de reforzamiento, ¿no? El programa de alfabetización atiende un periodo de atención promocional de 5 meses. Entonces, al año hacemos 2 periodos promocionales. El primer periodo 2021 no hemos organizado que los 2 primeros meses es una etapa de consolidación. Esta etapa de consolidación fueron preparados, capacitados los facilitadores para poder trabajar con los estudiantes con lo que corresponde a esta etapa, todo lo que a las actividades a realizar para poder cerrar ese proceso, ¿no? De los estudiantes del 2020. Sin embargo, también continuamos, ahora que ya estamos en mayo, continuamos con los estudiantes en un reforzamiento. Pero la mirada debe estar en esto, en que el maestro que recibe a estos estudiantes, la mirada es tener en la situación que llegan los estudiantes. Es muy primordial, ¿no? Que el maestro conozca al estudiante, que el maestro tenga muy claro el contexto donde se desarrolla o donde está el estudiante. Entonces, yo debo conocer desde que llega en qué situación terminaron el 2020, en qué situación están con este proceso de recuperación que se les alcanzaron una carpeta, ¿no? Y con las actividades y los recursos que he recibido, ¿cómo me planifico yo ahora para llevar este periodo 2021? Todo esto, lo previo, ayuda para que yo pueda luego plantear mis estrategias de aprendizaje. Todo esto previo me permite visualizar mejor. Entonces, el programa también se programa o se planifica a través de esto, de la norma la 193. Pasamos, Anita. Después de una asistencia técnica que se tiene con los facilitadores, donde se dan las indicaciones, las orientaciones, porque es importante fortalecer a nuestros maestros, es importante que ellos vayan, como dice, armados, complementados en todo lo que él pueda trabajar, darle todas estas herramientas. Entonces, después de toda esta asistencia técnica, lo que se hace es que ahora el maestro, ya conocedor del contexto, ¿no? Conjuntamente con su estudiante se organiza para la forma de atención. Hablamos de una forma de atención a distancia, pero en situaciones se presenta porque requiere este estudiante una semipresencial o a veces una presencialidad, que va a depender de acuerdo a las posibilidades de conectividad o en situación que se encuentra de riesgo de contagio en la zona, ¿no? Siempre con todas las precauciones. Puede ser que el facilitador coordine trabajar de forma itinerante atendiendo individual al estudiante, dependiendo de su contexto. Puede ser que coordine, se organice el maestro, que puede ser atendido mediante WhatsApp, mediante celular, ¿no? Y puede ser que coordine a sus sesiones que va a escuchar por el medio radial y también es acompañado con un familiar. La población que se atiende nosotros, como son jóvenes, mayores y a veces adultos mayor, requiere de toda manera esta persona mayor tener en su entorno un acompañamiento de familia, requiere de todas maneras para que pueda ser guiado y acompañado en este proceso, ¿no? Entonces, estas previos hace la organización, las facilitadores, antes de comenzar yo a trabajar. En la etapa de consolidación, las estrategias o el planteo de actividades que se hizo, lo primero que justo hemos hecho es la evaluación diagnóstica, como decíamos, ¿no?
Esta evaluación que duró de 4 semanas, ¿no? Y que nos ayudó a organizarnos recogiendo todas las evidencias, todo lo que son las actas, los registros, los anecdotarios, los portafolios, ¿no? Y también el ministerio, desde la DEVA, se elaboró un cuadernillo que le permite al maestro hacer ese proceso de evaluación diagnóstica. Un cuadernillo con una propuesta de experiencias, de situaciones, ¿no? Para que pueda el facilitador plantear, ¿no? A través de sus realidades de estudiantes, ¿no? Con situaciones reales, formativas, y que le permite el recojo luego de las evidencias para identificar el nivel de progreso de las competencias alcanzadas por el estudiante hasta el momento en que se van desarrollando. Todo eso, toda esta preparación hace posible que el maestro vaya visualizando qué es lo que voy a venir trabajando para luego hacer e ingresar a la planificación. Los facilitadores, ¿no? Que cuentan con un acompañante se reúnen en forma muy colegiada, dirigida por él, para hacer el proceso de planificación. Un proceso de planificación de sus actividades haciendo uso de los recursos de lo aprendo en casa, ¿no? En las cuales nos van a plantear varias experiencias de aprendizajes en cada mes, ¿no? Esas experiencias de aprendizaje son recogidas por los facilitadores, por los acompañantes, ¿no? Y las revisan para ver de acuerdo a la información que cuenta la experiencia. Y en base a eso, en base al recojo de la evaluación diagnóstica, en base a lo que me plantea, yo planifico y diversifico dicha experiencia para que responda a las características y necesidades de estudiante. Entonces, nos proponen unos cuadernillos con experiencias planteadas, pero el facilitador ya viene el trabajo de forma conjunta con su acompañante para yo plantear ya, ¿no? Hacer estas adaptaciones, adecuaciones, dependiendo de mi contexto, de la situación de mis estudiantes. En todo lo que he hablado previo, en lo que es el ALFO, también tenemos una mirada en lo que es el SEBA, ¿no? También el SEBA, un SEBA con una institución referencial, pero también que cuenta con aulas periféricas que trabaja, por ejemplo, actualmente la modalidad cuenta con 850 SEBAs públicos y 682 privados. Estudiantes matriculados en los SEBAs, ¿no? En los SEBAs mismos, 145.462 en SEBAs públicos, estudiantes matriculados en SEBAs públicos, y 6.081 en SEBAs privados. Los docentes con que cuenta la modalidad son 8.446 en SEBA públicos y en SEBA privado 4.430. Esa es la organización de los SEBAs, un SEBA referencial con sus aulas periféricas. Y a eso le suma también los círculos de aprendizaje, que es del programa. El programa de alfabetización se forma en un círculo de aprendizaje, como si fuera un aula periférica. Pero este círculo de aprendizaje es atendido por un facilitador, acompañado por un acompañamiento pedagógico, ¿no? Y dirigido en la forma de gestión por un coordinador distrital. Y este coordinador distrital hace el enlace de coordinaciones con el director del SEBA. Entonces, todo un flujo de circuito para dar en beneficio a la atención, a su educación de nuestros estudiantes de nuestra modalidad. Nuestra modalidad, lo que es la EVA, ¿no? Como les había dicho, atiende sus dos programas, el programa de alfabetización, el cual les hablé antes, ¿no? Pero también atiende lo que es el programa de educación básica alternativa. El director es responsable de dos programas en su SEBA. Y que estos dos programas, ¿no? El programa de alfabetización atiende el ciclo inicial intermedio. Sin embargo, el programa de educación básica alternativa, que atiende a jóvenes a partir de 14 años, atiende el ciclo inicial, el ciclo intermedio y el ciclo avanzado. El ciclo inicial con un primer y segundo grado de forma presencial, el ciclo intermedio por un primer
segundo y tercer grado de forma presencial, y el avanzado de primero, segundo y tercero y cuarto en forma presencial, semipresencial a distancia, por norma. Pero ante esta estrategia, frente a esta situación, se está dando también de forma de atención a distancia a esta población. Y ahí viene todo ese flujo que nuestros maestros a veces comenzamos aquí a preparar, lo que es la planificación, ¿no? La planificación curricular. Para yo planificar cómo me organizo con mis equipo base, facilitadores, se les plantea que ellos comiencen a trabajar o adquirir todos los recursos que se les ofrece, todo el material con que cuentan. Debo tener todo ese bagaje de recursos y materiales que yo puedo luego planificar. Para lo que yo hago mi planificación, como es la experiencia de aprendizaje, ¿no? Desde el ministerio nos hacen una propuesta de que aprendo en casa. Estas experiencias de aprendizaje mayormente son dirigidas a responder situaciones reales del contexto. Quiere decir, situaciones de interés para el estudiante joven, adulto y adulto mayor, de acuerdo a la población. No está muy aislado de esta situación. Estas situaciones están dirigidas a promover emprendimientos concretos que afecten a mejorar la forma de vida, para mejorar la calidad de vida o solucionar colaborativamente aspectos de su comunidad. Y si no solamente es él, no es solo personal, es familiar y también social, ¿no? Estas situaciones de vida para este año han sido de prioridad enmarcadas, ¿no? En ciudadanía y convivencia en la diversidad, salud y conservación ambiental, logros y desafíos del país en el bicentenario, descubrimientos e innovación, trabajo y emprendimiento. Estas situaciones, a partir de estas situaciones, salen lo que son las propuestas para la experiencia aprendizaje, ¿no? Y los retos que se van a presentar. Todas estas situaciones planteadas en la experiencia aprendizaje nos permiten al facilitador un proceso de revisar el material para hacer una planificación adecuada y pertinente, ¿no? A los estudiantes, que respondan a sus características, intereses y necesidades de cada estudiante, planteando actividades en situaciones reales, retadoras, ¿no? El año pasado tuvimos que atender a la necesidad de responder en su contexto de una situación de salud, ¿no? Porque nos vimos con eso de la pandemia y teníamos que responder inmediato. Entonces comenzamos a plantear situaciones reales. Entonces, una situación de salud frente a esta pandemia, una situación frente a la alimentación, frente a la higiene, frente a la economía familiar, ¿no? Todo esto que le permita organizarse, ¿no? Como un miembro más de la familia. Entonces, desde acá, desde el ministerio, nosotros siempre estamos organizándonos de una manera de dar algunos recursos que le permita al docente, que le permita al facilitador que hace la función y rol de docente en el programa de alfabetización, que le permita planificarse, que le permita visualizar, ¿no? Como le digo, es importante para que el facilitador o el docente pueda trabajar esta planificación y lo tenga claro, que el docente tiene que conocer al estudiante. Nuestros estudiantes de nuestra modalidad son jóvenes, ¿no? Con responsabilidades y actividades dentro de la familia. Son adultos con responsabilidades de carga familiar, ¿no? Son adultos mayor que están en una etapa, ¿no? Que hay que atenderlos sus emociones, porque ya a veces el adulto, como piensan que ya no, está en una atención, digamos, de actividad continua, ¿no? Y a veces es el dejado en casa, el olvidado en casa, ¿no? Este adulto que requiere ser mayor atención, que todavía aporta a la familia, aporta a la comunidad. Entonces, frente a esa pandemia, nosotros planteamos muchas actividades desde acá para que los facilitadores y docentes puedan trabajar, puedan hacer ellos mismos sus actividades y puedan responder a esta población.
Todos estos recursos permiten que enfrente en situaciones de reto para que el maestro, frente a esta situación difícil que se presenta, le hace retar a incentivarse, a repensar, a rediseñar y a mejorar sus estrategias como docente, como maestro, a emprender un camino nuevo, el cual no lo conocía, que era la distancia, que era la virtual, ¿no? Porque no solamente los estudiantes van a comenzar a desarrollar estas competencias de las TIC, ¿no? De la tecnología, sino también el maestro. También el maestro ha tenido que correr a poder diseñar sus actividades frente a lo que es la lacto, frente a lo que es el celular, ¿no? Cómo me hago yo, cómo conecto con el estudiante y cómo yo trabajo con ellos. Entonces, no solamente damos retos a los estudiantes, sino nosotros mismos también nos retamos, ¿no? Para ir perfeccionando, ¿no? Para emprender un camino nuevo, ¿no? Un camino que perfeccione en nuestros métodos, impulsar habilidades que permita al estudiante movilice esas capacidades y recursos y puedan mejorar en desempeños familiar, en desempeño laboral, en desempeños social de comunidad. Entonces, tenemos que trabajar en base al contexto, a la situación real de nuestro estudiante. Solo así podríamos decir que vamos a lograr aprendizajes en el estudiante, porque él va a poder trabajar en base a lo que él hace, lo que él conoce. Puede partir de ahí con estos estudiantes. Nuestra tarea como educadores, debemos impedir que los estudiantes piensen que la educación es una más de las muchas oportunidades que le ofrece la vida. La educación no debe ser algo opcional para el estudiante joven y adulto, ¿no? Que lo dejo luego, primero trabajo porque me pide la parte económica afrontar, ¿no? No debe ser esa opción, ¿no? Ante los miles de obstáculos, lo que tenemos que tener nosotros como maestros es el compromiso, ¿no? De hacer todo lo posible de evitar que haya la deserción escolar, ¿no? Tenemos que mantenernos en esta situación conectados ante las diferentes estrategias y posibilidades que podamos encontrar en esa situación, en un caserío, en un anexo, ¿no? En un sitio donde no hay esta posibilidad de poder yo de repente no llegue la radio, no llegue la conectividad, pero yo como maestro tengo que ver si yo me desenvuelvo en ese entorno, de en qué medida yo sigo con la conexión estudiante y planteo las estrategias de atención. Pero eso yo debo conocer el contexto, debo conocer lo real, ¿no? Frente a las experiencias de aprendizaje que me plantea el ministerio, ¿no? Frente a eso, cómo yo hago que mis actividades puedan permitir al estudiante desarrollar estas competencias y pueda movilizar estas capacidades. Entonces, en todo ese proceso de la estrategia, de plantear situaciones reales, ¿no? De plantear problemas retadoras, ¿no? En el propósito que yo voy a comenzar a querer en mi intención para que pueda desarrollar estas secuencias de actividades, ¿no? Y ver cuáles van a ser los criterios e instrumentos a recoger en todo ese proceso que le permita al estudiante desarrollar competencias, ¿no? Para luego yo tener la evidencia. En todo ese proceso viene lo que es la etapa de consolidación, aprendizaje de la educación. Ese proceso de consolidación, aprendizaje, ese proceso en que me va a permitir evaluar, ¿no? Las competencias a la luz de los estándares para reajustar y reforzar y fortalecer desempeños de las competencias. Las evidencias desarrolladas por los estudiantes en cada actividad me va a permitir analizar, ¿no? Y ver el logro del estudiante, en qué situación encuentra en su proceso de desarrollo. El maestro tiene que analizar cada producto que entrega el estudiante para poder ver y reflejar en su avance de él. Asimismo, voy a
vamos a tener lo que son unas conclusiones para actuar inmediato, ¿no? Para una planificación, a un reforzamiento para la mejora de los aprendizajes estudiantes. Este proceso de consolidación de todo lo que ha venido desarrollando es muy importante. Analizar y ver lo que es el estudiante que ha venido trabajando y que arroja como producto de evidencia que me sirva visualizar en el nivel de logro en que está el estudiante. Y para eso preparo como maestro, ¿no? Las herramientas a utilizar, como desde un aleatorio, una entrevista a los familiares, ¿no? El registro de notas, ¿no? Los productos, las actividades que me van entregando como evidencia, por este modo a distancia, pueden ser por medios de fotos, me mandan archivos, yo tengo que ver dependiendo qué es lo que voy a recoger con ellos y puedo ir evaluando en cada uno. Eso me va a permitir cerrar esa parte y comenzar a plantear de nuevo nuevas estrategias para la atención de estos estudiantes con iniciativa. Los recursos están desde el ministerio. Hacemos entrega a estos docentes, ¿no? Pero ahí viene el compromiso humano, ¿no? El compromiso, el recurso humano del maestro, ¿no? De poder afrontar esta situación que todavía estamos en zonas muy inhóspitas, retadoras, ¿no? Para poder llegar en el estudiante, ¿no? Pero el recurso humano es muy importante en esta situación del maestro, pero este maestro tiene que estar preparado, ¿no? Entonces, nosotros como programa de alfabetización hacemos estos procesos de asistencias técnicas para poder acompañar el proceso, ¿no? Y internamente, el facilitador tiene a su acompañante pedagógico que también realiza jornadas, realiza guías, realiza reuniones con su facilitador para ir evaluando, ¿no? Monitoreando, haciendo seguimiento estas actividades, ¿no? Que van desarrollando los estudiantes, ¿no? Entonces, es todo un conjunto humano, ¿no? Para que pueda el estudiante verdaderamente ser atendido en esta situación, movilizarnos todos. Cuando hablamos movilizarnos también, dentro de mi experiencia, algo muy importante también que beneficia el desarrollo, ¿no? Es contar con nuestras autoridades. Tenemos nuestras autoridades educativas que desde lo que es el maestro, desde que es el director, desde que es el especialista, pero también requerimos el apoyo, ¿no? De lo que son nuestras autoridades locales, ¿no? De los gobiernos regionales. Por ejemplo, en esta situación que nosotros ahorita seguimos haciendo los convenios, los acuerdos, para que llegue la conexión, la instalación de la radio de los estudiantes, porque el facilitador hace inhumanos refuerzos de preparar material, módulos y llevarle al estudiante, porque este estudiante no hay radio ahí, no hay conexión, ¿no? También otras estrategias que hacen nuestros facilitadores es megáfonos. Comienzan en las zonas, en las pampas ahí con megáfonos. Ellos bajan los audios porque nosotros les alcanzamos por medio de un drive, bajan los audios, los colocan en los megáfonos y pasa a toda la población estudiantil que está en los círculos de aprendizaje y escuchan, ¿no? Les manda, la verdad que los facilitadores hacen varias o inolvidables actividades que les permita llegar al estudiante. Por eso es importante tener desde el ministerio lo que alcanzamos recursos, desde la manera como nos organizamos nosotros, que llegue el docente, pero también tenemos que anexarnos a estas autoridades locales que también tiene que ser nuestro soporte, nuestra ayuda para poder lograr este desarrollo y estos aprendizajes de los estudiantes. Y en cuanto al monitoreo de aprendizaje, pues es un proceso que tiene que ser permanente, ¿no? Por eso contamos con nuestros coordinadores distritales, con los acompañantes en red que tienen a su cargo
desde 5 facilitadores, 6 facilitadores, 7 hasta 9 facilitadores, dependiendo de la lejanía donde viven los estudiantes, donde están agrupados estos círculos. Hace un seguimiento permanente, ¿no?, a los facilitadores, y los facilitadores en conjunto también hacen un seguimiento a las actividades que vienen desarrollando los estudiantes en todo este proceso para una retroalimentación y una reflexión de lo que vienen aprendiendo. Tanto esta reflexión es para el estudiante, qué me falta todavía para aprender, y para el maestro, mi reflexión, qué me falta o qué no estoy haciendo bien para yo replantear mis estrategias y puedo atender al estudiante como lo requiere, de acuerdo a su necesidad. Eso sería mi alcance y la propuesta para lo que es en mi experiencia en el programa que venimos trabajando, Anita. Muchísimas gracias, Lourdes, por compartirnos estos espacios y también estas estrategias que se están implementando a través de la Dirección de Educación Básica Alternativa. Bueno, ahora nos toca continuar con el tercer momento de la asesoría. Es un tercer momento donde ya vamos a trabajar con todos los participantes, con los 120 participantes aproximadamente. Sí, para esto yo les voy a enviar aquí a través del chat un enlace, ¿sí? Es un enlace del Menti. Ustedes van a poder ingresar y van a poder responder, ¿sí?, la siguiente consulta que va a aparecer en este momento en mi pantalla. Van dando respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué estrategias les han permitido reforzar las competencias en los estudiantes de educación básica alternativa y educación intercultural bilingüe, ¿no? Por favor, pedimos a todos los participantes, casi un aproximado de 120 participantes que nos acompañan, ir respondiendo la pregunta que aparece en pantalla a través del link del Menti. Ustedes van a poder responder, ¿sí? Las presentaciones de los dos expositores van a estar publicados en la comunidad de práctica de gestión educativa, ¿sí? A través de la comunidad ustedes van a poder visualizar esta presentación, y también las PPTs van a estar disponibles en este espacio, ¿sí? Entonces ya van a poder ustedes ingresar. Ahí más adelante uno de mis compañeros les va a compartir el enlace de la comunidad para que ustedes ya en los próximos días puedan tener los accesos, puedan tener también la disponibilidad de estos materiales y también del video que estamos realizando en esta asesoría, ¿sí? Estamos viendo ya que en pantalla que ya están las respuestas de los participantes. Algunos mencionan que la estrategia es aprendiendo al son del manguaré. Es una estrategia, sí, así es, la estrategia que diálogo de saberes, también nos van compartiendo ahí sus estrategias, los participantes, ¿no?, de las 11 regiones, y me parece que también hay participantes de otras regiones, ¿sí? Las visitas domiciliarias, periódicas y las visitas a las instituciones educativas, fichas de autoaprendizaje, trabajo colaborativo, y articulado con autoridades locales, ¿no? También es una de las estrategias que se utilizan dentro de las regiones para reforzar las competencias en intercultural bilingüe y en educación básica alternativa, ¿sí? Vamos completando, por favor, vamos ingresando nuevamente. Ahí, por favor, si por interno me ayudan a seguir reenviando el enlace del Menti, ¿sí? Pueden ingresar al enlace y respondiendo esta pregunta que se muestra en pantalla: ¿qué estrategias le han permitido reforzar las competencias en los estudiantes de educación intercultural bilingüe o sea el caso en educación básica alternativa? La evaluación diagnóstica nos responden, la atención diferenciada y personalizada a los estudiantes, ¿no? Adaptación al aprendo en casa de la lengua originaria. Fichas de autoaprendizaje, también nos dicen que esa es una de las estrategias. Seguramente ya nuestros compañeros Wilfredo Quispe y Lourdes Álvarez también están revisando sus respuestas para que después de ellos nos hagan un breve comentario de lo que ustedes están colocando en pantalla, ¿sí? Ahí,
uniendo sinergias interinstitucionales, ¿no? Claro, el tema de la articulación es muy importante para poder reforzar también competencias que atienden a demandas. Uy, se fue ahí el mensaje. El desarrollo del juego libre, fichas de autoaprendizaje, aprendizaje en los cuadernos de trabajo, diálogos, evaluación diagnóstica, sí, así también ya lo habíamos mencionado. Los jinetes comunitarios. Muy bien, vamos a dar espacio ahí unos minutos para que sigan continuando, respondiendo a esta pregunta los participantes. Diálogo de saberes, ya lo habíamos mencionado. El uso de los tambos, ¿no? Había ahí algún participante que señaló el uso de los tambos. También era una de las estrategias que habían implementado para recibir la estrategia de aprender en casa, ¿no? Muy bien, nos siguen llegando sus respuestas, como ustedes ven en pantallas. Ya después de esta intervención, nuestros compañeros Wilfredo y Lourdes nos darán un comentario acerca de las respuestas que ustedes están colocando. Mientras que van completando el ejercicio, quizás nuestro colega Wilfredo nos puede ir dando sus perspectivas, sus opiniones sobre esto tan rico que está surgiendo en regiones, ¿no? Tenemos acá los gestores educativos que nos están comentando sobre las distintas estrategias que han implementado a través de sus iniciativas, como las visitas domiciliarias, estas fichas de aprendizaje, de autoaprendizaje, ¿no? En Loreto, Caballococha, los jinetes comunitarios que también han trabajado no solo acceso, sino también para el soporte pedagógico, la evaluación diagnóstica. Quizás ahí, Wilfredo, si nos puedes dar un feedback de qué te parecen estas estrategias, de lo que ha venido también recopilando la DEIF, ¿cuáles serían esas sugerencias de mejoras de estas estrategias? Sí, Ana, gracias. Bien, como decíamos hace un momentito, el año 2020 ha sido un año de grandes retos que le ha permitido a los especialistas, a nuestros maestros, quienes están en aula, quienes están a cargo de los estudiantes, innovarse, ser más creativo. Y en esa tarea, en ese gran reto, ¿verdad? El año pasado, en el mes de diciembre, la DEIF organizó un balance de las experiencias vividas en el año 2020. Así que ese balance reportaba, por ejemplo, que cada región había logrado de manera muy creativa afrontar esta difícil situación, de tal manera que se habla, pues, por ejemplo, que los estudiantes o los niños, en este caso, han tenido que recuperar sus saberes de sus pueblos, el aprendizaje intergeneracional, la participación de los padres de familia. Por ejemplo, es difícil, imposible pensar en educación inicial, que solo el niño esté escuchando Aprendo en Casa o tratando de leer una ficha de aprendizaje o su tablet o algún material o el celular sin la ayuda de los padres de familia. Los padres de familia han estado involucrados en todos los procesos de aprendizaje. Entonces, aquí lo que estoy viendo es, de hecho, para el 2021, ya hemos aprendido, hemos ensayado el año pasado y ya en adelante vamos a tener que consolidar más bien estas experiencias que cada región, cada especialista, cada docente está trabajando desde su propia necesidad. Por ejemplo, si vamos a hablar en tema de las fichas de autoaprendizaje, creo que es importante, justamente dando la respuesta también a la vez a la pregunta que planteaba un colega, en los lugares donde no llega la conectividad. ¿Qué condiciones tenemos? Las condiciones sin conectividad
es que esa realidad tiene que responder con los materiales, con los cuadernos de trabajo, con las fichas de autoaprendizaje, como habíamos dicho, para bilingües tenemos Chungo, Wiña y Mamar, Colena, Castellaneando, tenemos aplicativos y así una serie de materiales y a la vez en la presencia también de o la suma de esfuerzo de las autoridades regionales, es decir, al alcalde también se sumó a este esfuerzo. En algunas regiones ha habido incluso colaboración de empresas privadas con la compra de celulares, con la compra de chips, radio, donación de radios, ha habido campañas y todo un mecanismo digamos, de movilización social por la educación, para que la enseñanza eh, llegue a las escuelas, a los niños. Pero aún así, creo que todavía hay bastantes retos en este año, en este año, para poder seguir trabajando y como uno de los retos es justamente que cada especialista en su región pueda sistematizar estas experiencias y hacer un intercambio de estas experiencias con otras regiones. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo, hay muchísimas experiencias, incluso desde los tambos para recibir servicios de aprender en casa, porque es un espacio que permite a las zonas donde no hay condiciones, el tambo sí puede tener condiciones de computadoras, internet, y allí pueden descargar los docentes sus materiales. Por ejemplo, decían la mochila viajera, acá creo que no estoy viendo la mochila viajera, que también es otra estrategia, ¿no? Las forjas viajeras en Apurímac, que también decían. Y todo ello, pues, en realidad permite para que los estudiantes no estén solos, sino acompañados con estas estrategias creativas que están generando. Aquí también invitaría a Hugo Tarqui Aedo, también está aquí presente. Tal vez nos puede comentar desde su percepción cómo le parece también esta forma, digamos, estas ideas que los artistas en este momento nos están mostrando. Y hay una diversidad, muchísima experiencia. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias a los organizadores, a los presentes. Solo, bueno, para felicitar, interesante y rico todo lo que están, las respuestas que están planteando los colegas en en este evento que estamos haciendo. Y sí solo puntualizar en el sentido de que el tema pedagógico es que muchas veces no puede andar solo y tiene que estar acompañado justamente con el componente de gestión que es muy necesario porque podemos tener claridad en el tema de la gestión, cómo hacer la experiencia de trabajo y todo ello, pero sí se ha habido el esfuerzo, la suma de nuestros especialistas E y B de las UGELES y de las DRE que han posicionado este tema como necesidad y demanda en muchos lugares encabezado por el mismo director de UGEL y directores regionales para que esta brecha digital pueda acortarse, ¿no? Con el trabajo de los municipios convirtiéndose pues como una de las prioridades también de los municipios, el de brindar la conectividad. Han instalado las antenas y todo eh, sistema digital que es muy necesario en estos tiempos, ¿no? Eso ha sido muy fundamental. En caso de nuestras instituciones educativas E y B, sí justamente se complejiza este tema, porque justamente las instituciones E y B están en lugares muy alejados, ¿no? En lugares donde no hay conectividad. Y justamente ahí el trabajo de la familia ha tenido que resaltar. Y justamente es que ahora que también su presentación
Wilfredo habló de esta estrategia de aprendemos en familia, ¿no? Que se está ya lanzando y promocionándose ya desde el mismo Ministerio de Educación, y estamos en ese trabajo, ¿no? Por eso también este trabajo con los tambos, porque en muchos lugares los tambos existían, pero muchos, ni las mismas DRE y UGEL teníamos conocimiento de esto, ¿no? Entonces, ahora sí, se ha hecho el convenio con el MIDIS, ¿no? Y estamos priorizando de los 468, son tambos que existen a nivel nacional, son 326 tambos que estamos nosotros ya identificándolos, donde sí tienen ámbitos, en su ámbito hay instituciones educativas EIB y tienen conectividad también de Internet. Y sí sabemos que en muchos lugares también hay tambos que no tienen también Internet, que son pocos, pero sí esta es una gran oportunidad y felicitar, vemos que sí hay un gran avance con las respuestas que se están planteando, esta batería de estrategias que han planteado, ¿no? Y decirles que es un derecho, obviamente, de nuestros estudiantes y los pueblos originarios el aprender en su lengua, en su cultura, ¿no? Quiero recalcar eso, porque no solamente es que a veces se les mira la educación intercultural bilingüe solo como lengua, ¿no? Lengua originaria, quechua, aymara, xaninca, etcétera, ¿no? Y que no es eso, ¿no? Nosotros como docentes sabemos que el aprendizaje y la iniciación del aprendizaje en su lengua materna, que en este caso son las lenguas originarias, es mucho más significativo y va a ser sostenible en el tiempo, y a partir de ahí tendrá que ir aprendiendo el otro idioma, que es el castellano, y otros idiomas. Y tampoco no es que solo se aprende de su cultura nada más. Partiendo de las cosas que suceden en su cultura, tendrá que aprender otros conocimientos, otras culturas, y este estudiante sea competente en cualquier lugar, sea en una ciudad, en otro país, pero que lo tenga bien claro e inmerso en sí su identidad que él tiene de su cultura y de dónde proviene. Eso, gracias Willy por el pase. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Adelante, Ana. Muchísimas gracias, Wilfredo, muchísimas gracias, Hugo, por los comentarios. Ahora vamos a pasar a una segunda pregunta. Listo, ¿no? Vamos a ir a la segunda pregunta. Considerando los avances de las iniciativas del 2020, ¿qué aspectos incorporarán para el 2021, ¿no? Ahí los especialistas nos van a, con el mismo ejercicio que hemos hecho con la primera pregunta, de igual manera, realizamos esta segunda pregunta, ¿sí? En el chat van a poder ubicar el enlace, la cual va a presentar esta segunda pregunta, considerando los avances de las iniciativas del 2020, ¿qué aspectos se incorporarán ahora en este año, en el 2021? ¿Sí? Esperamos sus respuestas ahí de los participantes, por favor. Asimismo, también recordarles que las presentaciones, los PPTs de ambos ponentes, y el video y la grabación de esta asesoría van a estar disponibles en la comunidad de práctica de gestión educativa a través del siguiente enlace, edutalentos.p/cop/. Sí, ahí ya nos están llegando las respuestas. Vamos a dar pase a Karina Cabanillas, quien ella nos va a comentar un poco, va a recoger los aportes que ustedes nos están mostrando en pantalla, ¿no? Y nos va a hacer un breve comentario. Karina, ¿me escuchas? Sí, muchas gracias, Ana. ¿Qué tal? Buenas noches con todos y con todas. Gracias por el pase. Sí, en realidad, leyendo un poco el tema de las iniciativas y de las estrategias, ¿no? Sí, nos parece importante primero considerar que, como bien lo dijo también hace un momento nuestros compañeros Hugo y Wilfredo, ¿no? Las experiencias que hemos aprendido en este año 2020 están relacionadas con identificar el gran reto que tenemos como educación, pero no solamente como sector educativo, sino también como sociedad, ¿no?
cuando no llega la conectividad en estos espacios tan complejos donde está más presente la educación intercultural bilingüe, la educación en ámbitos rurales y por supuesto también la población de nuestra educación básica alternativa, nos encontramos con el desafío de que tenemos que articular y los gobiernos locales tienen que tener una participación más directa y poder con ellos articular nosotros para generar el servicio educativo. Por eso es importante, por ejemplo, desde el Minedu que estamos generando y promoviendo el tema de Aprendo en Comunidad, que justamente busca este sentir, ¿no? El fortalecer este trabajo de la familia, el reconocer los aprendizajes vivenciales, los aprendizajes locales, porque nuestros estudiantes no han parado de aprender, ellos han seguido aprendiendo. La comunidad aporta conocimientos, la familia aporta el desarrollo de aprendizajes, capacidades, valores, actitudes y también competencias, ¿no? En este sentido, el fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje, como bien lo ponen por ahí nuestros compañeros, es un elemento estratégico, porque formar comunidades educadoras, que está en el marco del PEN, que está también dentro de la política educativa del gobierno, del Estado, del sector, justamente pone en la apuesta este valor de reconocer y de aprender entre nosotros, ¿no? El de poder aportar. Los compañeros de EIB ya lo han mencionado, la importancia del manejo de los elementos, instrumentos como es el diálogo de saberes, como es este diálogo intercultural y también intergeneracional que permite justamente poner en puesta en valor estos aprendizajes ancestrales, estas tecnologías tan valiosas, vigentes, alienadas a un desarrollo de la persona y del ambiente de una manera mucho más integral de la que estamos, nosotros tenemos que migrar a esta mirada mucho más amigable para todo el mundo y para todo el espacio en donde estamos habitando, ¿no? Las visitas domiciliarias, planificadas, personalizadas, como bien lo ponen nuestros compañeros, han permitido ahí también desarrollar y llegar a los estudiantes como iniciativas, la presencia de los gestores comunitarios, la presencia de los promotores, ¿no? Han permitido también llegar ahí donde un docente no podía llegar con la palabra, con la comunicación, la interlocución por medio de este gestor por parte del docente y de la comunidad, ¿no? Las experiencias de los jinetes de Gilcabamba, la retransmisión de los programas, el fortalecimiento de las comunidades, ¿no? Han permitido justamente estos elementos de retroalimentación y de soporte pedagógico, ¿no? Esta mezcla de los dos saberes, los curriculares con los aprendizajes comunales, son tan importantes en estos momentos en los cuales no alcanza la mano del ministerio y es importante ahí aprender y reconocer lo que nuestras comunidades pueden dar, ¿no? Como también lo explicaba nuestra compañera Lourdes, la importancia de ver a los diferentes estudiantes, no solamente niños, adolescentes, sino jóvenes y adultos, ¿no? Que tienen el derecho de seguir una trayectoria educativa y que en este derecho de una trayectoria educativa es importante también que ellos podamos designar las oportunidades y los espacios para que se pueda hacer de una mejor calidad. Es cierto que es población en la que está en un estado más vulnerable en relación a factores de pobreza, de acceso a servicios, por eso es importante este pacto de gobierno, sociedad, para que juntos podamos justamente encontrar unas mejores alternativas, ¿no? Los desafíos del 2020, del 2021 nos marcan que hay brechas y por eso es que nuestro papel como funcionarios en este marco de poder articular, de poder aperturar las miradas, de poder dialogar con nuestros docentes y directivos, de darles este soporte para que podamos seguir, porque es condiciones distintas para todos, ¿no? Algunos tienen una condición más compleja que otros. En ese sentido es importante por eso el apoyo que podamos dar desde las diferentes funciones y la función principal que tienen nuestros participantes de las UGELs y es neurálgica, estratégica, es determinante realmente para que se dé o no el servicio educativo, ¿no? Yo creo que es importante, el avance en iniciativas, el elemento más importante creo que es mirarnos como personas, reconocernos que esta pandemia nos pone en vulnerabilidad a todos, pero en diferente condición.
y que el valor de la persona, el valor de la familia, el valor de la comunidad son elementos que nos permiten transitar. Y por eso necesitamos como Estado, necesitamos como sector dialogar y enseñar a dialogar al docente, enseñar a escuchar y aprender, ¿no? A entablar esta intercomunicación, esta interacción, este interaprendizaje, este diálogo, para poder con ellos afrontar las situaciones complejas que tenemos y aprender, ¿no? Aprender el uno del otro en una posición de humildad, que es una de las claves dentro del manejo del diálogo intercultural e intergeneracional que entiendo ya se ha mencionado en la exposición. Muchísimas gracias, Karina, por tu aporte. Estaba hablando con el micro apagado. Oye, muchísimas gracias a los ponentes. Vamos a dar pase ya al tercer bloque. ¿Sí? Gracias también a los participantes por brindarnos sus respuestas a la segunda pregunta. Listo. Entonces, agradecerles y vamos a dar pase al tercer bloque de esta asesoría ya para culminar también y viene la ronda de preguntas, ¿no? Los participantes ya en el transcurso de las ponencias, ¿no? Tanto de Wilfredo, tanto como en la ponencia también de Lourdes Álvarez, los participantes han estado haciendo consultas en el chat, ¿no? Tenemos ahí la primera consulta para Wilfredo, ¿no? En la cual nos dicen cómo se aplica el enfoque intercultural en nuestra práctica pedagógica. Y la segunda pregunta nos dice, el Minedo está proporcionando las experiencias de aprendizaje asociadas a 5 áreas. ¿En qué medida y cómo se puede involucrar las áreas curriculares? Ahí, por favor, Wilfredo, ¿nos ayudas para poder responder a estas consultas? Sí, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, colegas, por las preguntas, que nos ayuda a reflexionar y aclarar algunas dudas que tenemos o que tengamos sobre la educación intercultural bilingüe en una nueva coyuntura que estamos viviendo. En cuanto a la pregunta si el Minedo está proporcionando experiencias de aprendizaje asociado a 5 áreas, ¿no? Pero ¿en qué medida y cómo se puede involucrar a otras áreas curriculares? Allí se entiende que en la medida de las posibilidades, los maestros, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, tienen que ir ampliando otras áreas, por decir, cómo vamos desarrollando la parte, digamos, de la educación artística, o el área de educación física, o también la educación religiosa desde un diálogo interreligioso, desde la cultura, desde la cosmovisión propia, interespiritualidad, etcétera, etcétera. Creo que allí no termina, o sea, lo que el ministerio sugiere es de repente una manera, digamos, de que ustedes ya empiecen a generar también estos nuevos procesos de aprendizaje para los chicos, siempre mirando ese contexto, esa realidad sociocultural de la comunidad. Había otra pregunta, Ana, me olvidé. ¿Cómo se aplica el enfoque intercultural en nuestra práctica pedagógica? Habíamos dicho primero, ¿no? Hay una realidad existente, hay una realidad, como se podría decir, fáctica, que es esa diversidad cultural, esa diversidad de lenguas, esa diversidad étnica, esa diversidad expresiva. Entonces, esa diversidad requiere un tratamiento también diverso. Entonces, la pedagogía intercultural va a ir resolver, sobre todo, primero, o reconocer esa diversidad. Reconocer esa diversidad y luego tratar de solucionar, sobre todo desde un tratamiento pedagógico. Es decir, interculturalidad en aula vamos a comprender siempre y cuando logremos incorporar los saberes propios de los pueblos indígenas andino, amazónica, sus propias tecnologías, sus propias visiones de mundo, sus formas de arte, de lengua, en diálogo con lo que se plantea en el currículo. Entonces, la educación intercultural en aula, sobre todo, es alcanzar o reconocer esa diversidad cultural
y poder pedagogizar en aula tomando en cuenta esa realidad. Muchísimas gracias, Wilfredo, por las respuestas a las preguntas que nos han puesto los participantes a través del chat. Ahora tenemos dos preguntas igual también para Lourdes Álvarez, ¿no? La primera pregunta sería, ¿qué estrategias se vienen implementando en el registro de matrículas de los estudiantes de EVA en el CIAGIE, ya que hasta la fecha no se concluye con el registro de estudiantes? La segunda pregunta para Lourdes sería, el Minedu tiene alianzas interinstitucionales que permiten desarrollar y fortalecer la competencia digital en estudiantes de alfabetización. ¿Qué convenios ha establecido y en qué regiones? ¿Se ha registrado la experiencia de algún repositorio para guía de otras experiencias? Con las estrategias para el registro de estudiantes del CIAGIE. En nuestra modalidad, el CIAGIE está en un proceso de implementación. Sí hemos tenido los alcances de algunas dificultades que se está presentando en registrar. Aún no se concluye todo el registro y la estrategia que se está planteando es la comunicación, ¿no?, entre director especialista y el especialista del ministerio. De acuerdo a eso se viene atendiendo aquellas consultas, ¿no? Ahora, aparte, ese es por un lado que puede ir las consultas para llegar a las preguntas y poder resolverlas en los problemas que se puedan presentar en lo que es el CIAGIE. Frente a otros, se está haciendo reuniones también en base a regiones, ¿no?, con especialistas y directores para plantear y tomar, y si en la medida se resuelve la situación en el instante, o tomar algunas, porque a veces es técnico, no es tanto es digamos, la estrategia metodológica, sino es lo técnico que estamos todavía con este proceso de implementación. Pero sí estamos atendiendo a estas dificultades, a estos problemas que se viene presentando, y sabemos y conocemos que todavía no cerramos todavía las inscripciones y matrículas. Eso sucede tanto que lo que es para PEBAJ en los EBAS y tanto lo que está sucediendo en el programa de alfabetización. Pero sí, desde el ministerio estamos muy enterados y a atender aquellas consultas, ¿no?, a lo que podamos nosotros resolver, y aquellos que ya requiere de lo más técnico desde la oficina de la OCDE. Pero sí se está tomando medidas para atención y poder llegar, como dice, a poder cerrar esto de la matrícula y terminar con lo que es el proceso luego de los ingresos de evaluación. Sí se está tomando en cuenta. Con respecto a lo que es en estrategias, implementación, lo que es alianzas, no la tenemos todavía en lo que es en la alfabetización. Sí venimos viendo por los presupuestos acudir a convenios, a identidades que nos puedan facilitar y poder fortalecer estas competencias en los alfabetizadores. Anteriormente teníamos una identidad que, ¿cómo se llama?, llegaba en los municipios, no directamente al ministerio, sino llegaba en los municipios, que llegaron en lo que es en Huancavelica, en Junín, que daban esta oportunidad a poder desarrollar y fortalecer estas competencias digitales en alfabetización. También hemos tenido, no hemos cerrado todavía un convenio, pero también hemos tenido el acuerdo y se está teniendo en lo que es en Cajamarca con esto de Discur, ¿no?, que también permite, aparte que fortalece y desarrolla lo que son las primeras competencias de lo que es la lectoescritura, el aprendizaje a la lectura. También ahí fortalece lo que es la competencia digital, pero aún no tenemos esa alianza, todavía no se ha hecho, Anita. Eso es lo que podría yo darle respuesta a aquellos colegas que están consultando. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias también, Wilfredo, por dar respuestas a las consultas que tenían muchos participantes. Sabemos que los participantes tienen más consultas, ya debido por el tiempo, nos hemos extendido unos 15 minutos también. Bueno, vamos a dar por concluida esta asesoría, ¿sí? Sin antes mencionarles que también la grabación de esta asesoría, los PPTs, de ambos ponentes van a estar disponibles a través de la comunidad de práctica de gestión educativa, ¿no? A través del siguiente enlace, edutalentos.p/cop/ van a poder ustedes ubicar ahí y de igual manera también se les va a enviar a sus correos electrónicos que van dejado a través del chat,
¿sí? Muchas gracias Wilfredo, muchas gracias Lourdes, Hugo Tanqui, Karina Cabanillas, que nos han acompañado el día de hoy en esta asesoría vinculado a los dos servicios que brinda, ¿no? Que brindamos, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y a través de la Dirección de Educación Básica Alternativa. Muchísimas gracias a todos y abrimos las cámaras, por favor, para poder tomarnos una foto final, todos. Sí, por favor, a ver si podemos abrir todos la cámara. Ahí, ¿quién es? Bea, a ver, Bea, tú dices en qué momento se toma la foto. Muy bien, ya estamos todos pendientes, Ramón. Estamos muy serios. Hacemos un saludo, ¿no, Bea? Un saludo, una motivación, creo que nos Verde. llevamos todos el día de hoy, después de haber compartido, ¿no? Y sepan que siempre cuentan con la COP para poder apoyarlos en esta ruta de mejora. Así que vamos a darnos un saludo y nos vemos en la siguiente sesión. Así es, Profesor nos Jorge, vemos ¿cómo la está? próxima. Ahí veo algunos participantes de la COP. A ver, Anita, ¿nos avisas? 3, 2, 1. A ver, ahí está Lourdes, tu cámara, Sandri. Listo. Ya. Wilfredo. Que ofrecen este misterio. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por su Buenas participación. Hasta luego, gracias Exactamente. también, gracias. Muchas gracias a todos. Otro día, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias y feliz fin de semana a cada uno de ustedes. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo, Gracias. Carlos. Gracias por Buenas estar noches a cada uno de Gracias. ustedes. Gracias. Seguirse cuidando, por favor. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú.